Y acabamos de saber que el Supremo va a llevar ante el Constitucional la ley de amnistía. Era una de las posibilidades que estaba en la mesa tras la aprobación en el Congreso. Cristina Blach, ¿qué argumenta el alto tribunal? El Supremo dice que la ley de amnistía puede vulnerar el derecho a la igualdad de todos los españoles. Entiende que vincular la amnistía a un determinado contexto político, el del procés, es lo mismo que vincularla a una determinada ideología, la ideología independentista, y considera que eso no cabe en la Constitución. Estos argumentos los han mostrado los jueces en dos autos en los que reconocen que sí son amnistiables los delitos de desórdenes públicos, también los de atentado contra la autoridad, pero como dudan de que la propia ley de amnistía sea legal, plantean una pregunta al Tribunal Constitucional que va a tener que pronunciarse. El clima de ruptura se respiraba ya desde hace semanas, nos dicen fuentes autonómicas de Vox, a raíz de las negociaciones para la distribución de menores no acompañados. Esa ruptura la dan por hecha en las 5 comunidades donde Vox gobierna con el PP y Abascal responsabiliza directamente a Feijóo. El señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales, impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Desde la dirección de Vox aseguran que ellos son coherentes con lo que han anunciado y que no podrían salir a la calle sin cumplir con su palabra. ¿Abandonarán los cargos de los gobiernos autonómicos? Suele ser lo que pasa cuando se rompe un gobierno. ¿Cómo se concretará la ruptura? Se decidirá esta tarde en una reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, al que acudirán los 4 vicepresidentes autonómicos de Vox. El de Murcia ya esta mañana no se ha presentado en la reunión semanal del gobierno autonómico. En Valencia hemos visto al vicepresidente Barrera en buena sintonía con el presidente Mazón, del PP, incluso hablando con discreción. Hayan aprobado hoy juntos la ley que sustituye a la de memoria histórica. Tanto desde Valencia como desde Extremadura se remiten a la decisión de Abascal. Nosotros apoyamos totalmente la decisión que tome nuestro presidente y que tome el Comité Ejecutivo Nacional. A lo que diga mi presidente y lo acataré con total lealtad. ¿Y qué dicen en el Partido Popular? Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa. Dice Abascal que usted es el responsable de que se rompan esos pactos. Creen que el órdago se les ha ido demasiado lejos y que buscan excusas para romper gobiernos que funcionan. Nosotros aceptamos la amenaza que hizo sobre el Partido Popular porque no hay amenaza que valga con nosotros en términos de principios y de solidaridad. Y en los gobiernos autonómicos a los populares no se les ve preocupados. Estoy muy tranquila. Muchas gracias. De la ruptura se ha hablado mucho en los pasillos del Congreso. Manda a bemoles que haya sido Vox quien haya roto con el PP y no el PP con Vox. Yo esto tengo que verlo, ¿eh? Yo lo de que Vox deje un chiringuito lo tengo que ver. No sé si lo hará. De momento nadie se coloca en la siguiente pantalla, la de un adelanto electoral en esas 5 autonomías. La policía ha enviado al juez un documento en el que se reflejan múltiples entradas en bases de datos policiales para conseguir información de hasta 56 diputados de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, Ione Belarra, Yolanda Díaz o Íñigo Errejón. Mientras se nos decía que queríamos traer a España un régimen autoritario, se nos trataba como tratan las dictaduras a los opositores. Tienen que asumir responsabilidades y además tienen que comparecer para dar explicaciones. Fue Podemos quien denunció al exsecretario de Estado del Interior, Francisco Martínez, y a varios exresponsables de la policía en tiempos de Rajoy. Viene de un Partido Popular que entiende las instituciones como si fueran suyas. Y dudan que no vuelva a ocurrir. Porque en todos estos años el Partido Socialista no ha querido tomar cartas en el asunto. El ministro del Interior defiende su actuación. Hay un Ministerio del Interior antes y después a junio de 2018. Es irónico, aseguran en el PP, que sean los socialistas quienes den lecciones. El Partido Socialista le pida cuentas a Feijóo por lo que hipotéticamente pasó hace 10 años y el Partido Socialista mire hacia otro lado cuando se le pide cuentas de lo que está pasando hoy mismo. Ahora, el juez Pedraz investigará si hubo una orden política detrás de esas búsquedas. Son los 19 jóvenes becados de Malinche en diciembre del año pasado en la Embajada de México. La Fundación Casa México de España aclara que ellos solo ofrecieron 3 becas que se firmaron el 4 de junio para un periodo no mayor de 12 meses. Lo que investiga la policía es la situación del resto, porque según la versión de Nacho Cano, habló con sus sponsors para conseguir otras becas. Fuentes policiales confirman a RTVE que estos estudiantes llegaron a España con visado de turista, pero en mayo les denegaron el permiso. Sin embargo, siguieron trabajando. Cobraban 500 euros al mes en negro por trabajar 10 horas al día. El Ministerio de Trabajo defiende la labor de los inspectores.
laborales. La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices. Al PP de Madrid les sorprenden las coincidencias en fechas de algunas cuestiones judiciales que afectan al Gobierno, unas críticas que desde el Ejecutivo califican de disparatadas. Sí me sorprende la campaña radical salvaje contra el señor Cano por parte de la izquierda, que han salido de manera inmediata a sentenciar. Amparar esas declaraciones donde se imputaban delitos gravísimos a nuestra Policía Nacional, creo que deja a las claras que no tienen, evidentemente, la aptitud para dirigir o gestionar fines públicos. Los sindicatos de policía amenazan con denunciar a Nacho Cano si no rectifica. El Sindicato Unificado de Policía no va a permitir de ninguna manera que, aprovechándose de ser un personaje público, injurie de forma grave la labor profesional, la gran labor profesional que realiza la Policía Nacional. La jueza que lleva el caso del novio de Ayuso es la misma que estudiará y decidirá si imputa al músico. Tranquilita, cogiendo sol. Apetece descansar, pero encontrar alojamientos asequibles se ha convertido casi en un trabajo a tiempo completo. Ha subido bastante, sí, pero tanto Levante como el norte. Unos precios que empiezan a ser altos, pero no menos altos de los que hay en muchas ciudades europeas. Este verano el turismo facturará un 5,3% más que el año pasado de media, pero depende del destino. En la costa, donde más veraneamos los españoles, será inferior que en las ciudades preferidas por los extranjeros. We go to Alicante. Barça, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada. Voy haciendo un pequeño tour ahí con los amigos. Por eso Madrid lidera la lista de territorios que más crecerán, por encima del 11%. La verdad que el turista internacional a día de hoy es lo que más te puedes encontrar aquí en el centro de Madrid. Buscan un poco más dedicar sus días y sus vacaciones a museos, a galerías, al arte. El Cantábrico sigue creciendo, pero ya limitado por la capacidad de sus alojamientos. En Asturias, Cantabria y Galicia no alcanza el 3%, pero hay una excepción: el País Vasco. En Bruselas, a 5 días de que la Eurocámara celebre su primer pleno, ya está prácticamente cerrada la configuración de los distintos grupos políticos y una de las novedades, Mariana Gancedo, es que va a haber 3 formaciones de extrema derecha. Sí, los extremistas de Alternativa para Alemania han logrado formar un tercer grupo, sumando una amalgama de partidos marginales de la extrema derecha europea. También contactaron con la agrupación de Alvise Pérez, pero finalmente los eurodiputados de Se acabó la fiesta no se han sumado y de momento no están inscritos en ningún grupo parlamentario. La próxima semana veremos si se mantiene el cordón sanitario a la ultraderecha en el Parlamento. Socialistas y liberales han pedido a Ursula von der Leyen que no negocie con la ultraderecha si quiere su apoyo, y ella de momento ha optado por reunirse con los verdes, evitando al grupo de la italiana Giorgia Meloni, que ha visto cómo perdía influencia. No está en la agenda de la cumbre, ni siquiera aparece en las conclusiones finales, pero el presidente del Gobierno ha querido hablar de la guerra en Gaza para pedir a sus socios que no se aplique un doble rasero respecto a Ucrania. Primero a puerta cerrada ante el resto de líderes, después en un foro abierto a los medios, Sánchez reclama el mismo trato, el mismo respeto al derecho internacional y reivindica la postura de España por ser, dice, coherente. El presidente ha vuelto a defender la solución de los 2 estados, ha puesto en valor nuestro reconocimiento del Estado de Palestina y ha recordado que las resoluciones de Naciones Unidas son vinculantes. Por ello, urge a un alto el fuego permanente. Aquí, invitado por la OTAN, está el ministro de Exteriores de Israel. Tatiana viene a esta vista judicial con pocas esperanzas. Su marido, Oleg Orlov, ha apelado su condena, 2 años y medio de cárcel por un artículo en el que llamaba totalitario y fascista al poder en Rusia. Antes de la sentencia valoraron irse del país, pero decidieron no hacerlo. Es su patria, debe estar aquí, nos dice Tatiana. Es la voz más influyente y autorizada para hablar de lo que está pasando en Rusia. Oleg Orlov es cofundador de Memorial, una ONG de derechos humanos premiada con el Nobel de la Paz. Le condenaron en febrero y ahora está encerrado en una prisión a unos 1000 kilómetros de Moscú. Tatiana pudo verle a través de gruesos cristales hace 15 días. Le he visto bien, estaba animado, de buen humor. Lo peor es que no ve el sol. Su celda y el patio están siempre en sombra, nos dice.
Oleg Orlov siempre dijo que su juicio era una farsa y por eso se negó a ejercer su derecho a la defensa. Aprovechó las vistas judiciales para releer un libro, El proceso, de Kafka, una obra maestra que habla precisamente de indefensión ante los jueces y el Estado. La vista ha acabado como se esperaba, apelación denegada. A Oleg Orlov solo le queda el Supremo, pero también en ese alto tribunal las posibilidades de éxito son escasas.